Me voy, el mundo se arma la de San Quintín. Ya vieron a estos terroristas islámicos llegando a Israel, haciendo una masacre terrible al régimen cubano, al régimen venezolano, como no cabía esperar de otra manera, defendiendo a los terroristas y culpando a Israel. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Cuba? Bueno, pues en Cuba ahora tienen una contingencia. ¿Recuerdan ustedes que antes le llamaban, cómo fue que le llamaron? Coyuntura en otro momento, ¿no? Porque la coyuntura, bueno, ahora es la contingencia, porque lamentablemente, pues así es el castrismo, ¿no? De crisis en crisis. Y ahora justamente, están en esta contingencia, media isla está apagada, el país entero paralizado, sin prácticamente nada que comer, nada que producir. Desastre total. Y este desastre lo ha venido siguiendo muy de cerca Ángel Rodríguez Pita, un economista cubano que está en la isla y desde allí pues nos comparte sus impresiones de esta nueva crisis. Es como cíclico, ¿no? Yo recuerdo en la escuela nos decían que en el capitalismo había crisis cíclicas. Bueno, pero en el comunismo hay crisis todo el tiempo. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo, Mario, y a todos los que nos escuchan en este instante. Ángel, esta crisis que estamos viendo, que ellos le llaman ¿qué? La crisis de la contingencia. Esto es contingente, yo creo que es estructural por completo, ¿no? Bueno, yo creo que se están agotando ya las palabras, ¿no? Los conceptos para catalogar la situación que viene el país. Creo que se están quedando sin recursos prácticamente. La crisis alimentaria, la falta de combustibles agudiza esa crisis alimentaria y aparecen otras cuestiones como la ausencia de medicamentos, que también se agudiza, un deficiente sistema educativo y problemas serios de administración pública, como puede ser la recogida de desechos sólidos. Justamente, quisiera que nos acercaras un poco a la realidad, a lo que se está viviendo hoy en Cuba. Tengo entendido de que hay unos apagones dantescos. Bueno, sí. Al interior del país, sobre todo, se siente con más fuerza. Sí, estos apagones, sobre todo al interior del país, ocurren paralizaciones, hay que decirlo de esta manera, paralizaciones constantes de la vida cotidiana, porque se frena la transportación. La transportación es clave en cualquier sociedad, porque de ella depende el comercio, de ella depende el intercambio, incluso entre las instituciones públicas, dicho sea de paso, educación, salud y demás. Es imposible realizar alguna actividad si no hay transporte, y esto pone en jaque toda la actividad de los individuos en la sociedad. Está limitando la movilidad. Se habla incluso de un escenario crítico donde las personas tengan que trabajar desde sus hogares, pero el gobierno no está contando con algo. Se habla mucho de trabajar a través de las tecnologías, pero cuando hay apagones no funcionan las señales repetidoras de Internet. Entonces, por tanto, menos aún podrá trabajarse desde los hogares. Entonces, se frena, vamos a decir, toda la actividad económica, social y cultural del país. ¿Y qué dice el gobierno? Es decir, ¿hay alguna solución? Ellos tienen... porque creo que lo que han dicho a la gente es, bueno, hay que confiar en la revolución, que es la única salida. Fue lo que dijo el ministro de Economía. Sí, y esa frase que utilizan, Cuba avanza, y eso les duele, se ha vuelto prácticamente, forma parte ya del choteo de los cubanos. Hay que decir también que Cuba es un país que se está pagando porque lo mejor de Cuba se está yendo, y si no se ha ido, está por irse. Eso también es una realidad, además de que evidentemente los que se quedan en una circunstancia crítica, pero además el pesimismo, vamos a decir, el agobio, está por todos lados hoy, en cada persona, en cada grupo humano, en cada sector de la sociedad. Te quería preguntar, Ángel, porque vimos al gobernante Miguel Díaz-Canel embullando, entusiasmando a los cubanos, y decía, cultiva tu pedacito,
con guaperías revolucionarias. Es decir, yo a veces me quedo así como, esto es Back to the Future, es regreso a los años 60, otro funcionario allá en Pinar del Río llamando a hacer juicios públicos, juicios televisados que fueran de escarmiento, que sirvieran de escarmiento. Es decir, ¿qué es esto? Hay momentos en los que no sé. Hay momentos en los que no entiendo realmente si es que están regresando a los años 60 o esto es una especie de evolución a la digamos a un grupo, ¿no?, elitista en el poder, a este grupo mafioso al estilo Rusia de los oligarcas, porque por otra parte te encuentras que acaban de abrir un Costco en La Habana, una especie, le llaman un Costco en La Habana, no es un Costco, pero es una tienda repleta de productos. Bueno, yo creo que hay que separar aquí dos cuestiones. Una cuestión es el gobierno, vamos a decir, de facto, y otra el gobierno de jure. Uh-huh. Es decir, hay un gobierno de facto que está ligado más a la familia, a la cúpula militar y tal, y otro gobierno que está de jure, que sencillamente ha perdido toda la creatividad para gobernar. Y por eso se le ocurren estos eslogans, por eso hablan de estas cuestiones así fuera de época, descontextualizados, a veces sorprende mucho y parece como si estuvieran enajenados, como si fueran locos que andaban por la calle. Sí, han perdido la capacidad de razonar, y es lo único que no se puede perder en un ser humano. Perder la capacidad de razonar, yo creo que es lo único que no se debe perder, y ellos la han perdido. Ahora, hay un gobierno de facto que evidentemente está abriendo negocios, que está prosperando en medio de tanta miseria, y está traficando con esa miseria, con esa migración, y vendiendo siempre la idea de que en Cuba se puede avanzar y tal. Claro, pueden avanzar ellos que manejan el marco legal de manera discrecional. Hoy el Ministerio de Economía y Planificación no está aprobando nuevas solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas. Desde hace varias semanas no publican un listado y tienen penalizada la aprobación prácticamente de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comercialización mayorista y minorista, cuando la ley realmente ampara que esta actividad pueda ser aprobada. En tal sentido, esto sucede porque ya han aprobado, parece ser, todas las relacionadas a esa cúpula establecida en el poder, y no les interesa que otras personas puedan beneficiar. Entonces ocurre esto, es decir, un gobierno que va por un lado y otro gobierno que va por otro, y entonces la sociedad está así, bueno, no sabe qué es lo que está pasando a veces, y está en ese pesimismo que también es inducido y se intenta manipular para muchas veces controlar a las masas. Es interesante esto que me cuentas, porque desde aquí, desde Estados Unidos, hay un grupo de personas que está a favor de flexibilizar las sanciones contra el régimen cubano, que está a favor de darles oportunidades a estas pequeñas, medianas empresas, y dicen de que, bueno, esta puede ser la solución, crear este sector privado, pero sin embargo, tú mismo nos cuentas que desde Cuba, es decir, no están permitiendo crear nuevas empresas, hay un grupo y ya. Exactamente, desde hace semanas no se aprueba un nuevo listado, si no se publica un nuevo listado de micro, pequeñas y medianas empresas que se aprueben recientemente, si hace ya más de 3 semanas, y por otro lado las de comercialización, dedicadas a la importación y comercialización mayorista y minorista, es decir, hoy está prácticamente penalizado, es decir, no permite ningún tipo de aprobación. Entonces, señores, sin libertades no se puede construir, no se puede aspirar a construir la justicia social sin libertades civiles. Hay que partir de esa premisa. Entonces, decir que vamos a apoyar al sector privado cubano o a ese incipiente sector privado cubano para que camine hacia una transición a la democracia, yo creo que hay que primero pensarse en que existan condiciones de libertad económica para ese sector privado. No existe, por tanto, hay que partir de esa idea. Si no existe eso, estaríamos apoyando a un ente que al final respondería siempre a los mismos intereses y reproduciría el poder establecido. Yo lo que cuando converso con estas personas que están a favor de
de esta liberalización y que están a favor de apoyar a los empresarios y demás. La pregunta que yo les hago siempre es, ¿qué queremos hacer con Cuba? ¿Queremos vietnamizar Cuba o queremos democratizar Cuba? O sea, tenemos el ejemplo de lo que pasó en Vietnam o de lo que pasó en China. Y es la pregunta que yo me hago. No tengo respuesta, pero la pregunta que yo me hago es, ¿realmente vale la pena empoderar a estos regímenes que son regímenes profundamente violadores de los derechos humanos, profundamente antiamericanos? Y ahí está la declaración de la Cancillería cubana con respecto a lo barbárico que fue la invasión de estas tropas terroristas de Hamás a Israel, que mataron más de 1,000 personas, y sin embargo el régimen cubano se limpia las manos y dice que no, que la culpa la tiene Israel y que hay que buscar la solución de los dos estados. Bueno, tienes a Petro, tienes a AMLO, tienes a toda esta caterva de izquierdistas de América Latina que no, son selectivos. Entonces, esa para mí es la pregunta, ¿no? O sea, ¿vale la pena empoderar a estos grupos y empoderar a estos regímenes que son profundamente antidemocráticos y antiamericanos? Porque con China se pensaba lo mismo. El cambio hacia el capitalismo, hacia la economía capitalista, esto traería democracia, derechos humanos, y no pasó. Ahí está la masacre de Tiananmen. Y con Vietnam, pues igual. Bueno, yo te diría que creo siempre en que hay que empoderar a la sociedad cubana, y una vía puede ser el emprendimiento. Ahora bien, no se ha hecho la debida diligencia, lo que todos conocen como due diligence. Las autoridades norteamericanas en la isla, el cuerpo diplomático no realizó debidamente el due diligence, y por tanto lo que ha llegado a la Florida ha sido, vamos a decir, prácticamente un grupo de personas que en su mayoría, no podemos decir que todas, están relacionadas con esa cúpula, y lo que van es a reproducir el poder. Esa es una realidad. Y por tanto ocurriría algo similar así como a Vietnam, como a China, evidentemente porque no se ha realizado la debida diligencia. Yo creo que las autoridades tenían que haber sido un poco más inteligentes, un poco más avesadas, si realmente buscaban acercarse a la sociedad cubana. Interesante esto. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.